Saludos, muy buenos días. Es un gusto compartir con ustedes el mensaje acerca de Mateo, el Mesías ha llegado. Es importante mencionar que Jesús vino con un propósito en nuestras vidas. Vino para salvarnos y rescatarnos de nuestros pecados. Durante este trayecto, cuando Jesús vino al mundo, Él vino con ciertas personalidades, se presentó a ciertas personalidades como los fariseos y los maestros de la ley para enseñarles la manera correcta en cómo tenían que seguir a Jesús, cómo tenían que obedecer a Dios. También se presentó ante los gentiles, a las personas que no pertenecían al pueblo de Dios, pero para enseñarles Jesús que ellos también tenían la oportunidad, así como tú y yo nosotros tenemos la oportunidad para acercarnos a Dios y para tener esperanzas a través de Él. También Jesús se presentó ante las personalidades como los judíos, a los que sí pertenecían al pueblo de Dios, pero para que ellos aprendieran a obedecer a Jesús y aceptarlo en sus vidas. También Jesús se presentó ante muchas personas que tenían muchas necesidades, como los enfermos, porque Jesús tenía compasión de los enfermos. Y en esta sección, mi amigo José Escobedo va a compartir esa parte sobre la enseñanza que Jesús trajo hacia los enfermos. Pero la parte que yo les voy a compartir nos habla sobre un pasaje de los demonios, cuando Jesús enfrentó a los demonios, y vamos a ver lo que podemos aprender de este pasaje. Pero es interesante también recordar que yo quiero hacerte esta pregunta. No es algo muy común, no es algo muy normal, no es algo que sucede por decir todos los días, pero los demonios sí existen. Los demonios existen porque la Biblia lo enseña. Y te quiero hacer esta pregunta. Si alguien te invitara para quitar un demonio o muchos demonios de una persona poseída, ¿tú te atreverías? ¿Te atreverías a quitar ese demonio de esa persona poseída? ¿Tendrías miedo para hacerlo o serías alguien valiente? ¿Qué harías tú si te presentaran ese caso? Antes de iniciar con nuestro mensaje, por favor vamos a orar y vamos a continuar. Acompáñenme por favor para orar. Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque nos permitas ser utilizados por ti para compartir el mensaje. Permite, Señor, que sean tus palabras, que sean tus enseñanzas, que sean tus escrituras las que nos hablen a nuestros corazones y lo que podemos aprender de cada uno de los pasajes. Prepara nuestras vidas y permítenos compartir tus escrituras. A través de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te lo oramos. Amén. Vamos a entrar de lleno en nuestra escritura. Dice en Mateo 8:28. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar: «No te metas con nosotros, Hijo de Dios. ¿Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo?». A cierta distancia de ahí había muchos cerdos comiendo, y los demonios le rogaron a Jesús: «Si nos expulsas, déjanos entrar en esos cerdos». Hace tiempo, en nuestra región de Tlajomulco, recibimos clases donde la postura de un teólogo mencionaba que muchos de los ángeles que estaban en el cielo junto con Satanás se rebelaron contra Dios, y muchos de esos ángeles
fueron expulsados del cielo. Muchos fueron enviados al abismo, a ese lugar de tormento. Pero muchos otros demonios, junto con Satanás, están aquí en la tierra para causar daño y causar destrucción a las personas. ¿Y qué es lo que estaba pasando en nuestro pasaje? Había muchos demonios que se habían poseído, que habían entrado, en dos personas y querían su única intención destruir a esas dos personas, pero por ende también estaban causando mucho daño y mucho terror a las personas de ese lugar. Dice la Escritura que eran tan feroces que nadie podía controlarlos, que nadie podía dominarlos. Pero lo interesante aquí es cuando vieron a Jesús, cuando sintieron la presencia de Jesús, se pusieron a gritar, estaban aterrados, estaban tan llenos de miedo que le dijeron a Jesús: no te metas con nosotros, Hijo de Dios, veniste acá para atormentarnos antes de tiempo. Mira, es interesante que muchas de los demonios se daban cuenta que Jesús en ese momento tenía el poder y tenía la autoridad para expulsar a los demonios y enviarlos en ese momento al abismo. Hoy, tú y yo podemos tomar la misma postura que los demonios. No queremos muchas veces que Jesús entre a nuestras vidas. No queremos que Jesús entre en nuestros corazones para tratar nuestro pecado. Muchas veces queremos vivir en pecado y queremos hacer lo que nosotros queramos. Y no queremos que Jesús entre. Así como esos demonios. No quería que Jesús entrara. No quería que Jesús interviniera en todos sus asuntos para que ellos siguieran haciendo daño. Hoy tú y yo, muchas veces no queremos que Jesús entre a nuestro corazón, a nuestras vidas, pero sí lo necesitamos. Sí necesitamos que Jesús entre, que Jesús intervenga, porque es la manera en que Él puede ayudarnos. ¿Qué es lo que estaba pasando en nuestro pasaje? Veamos el versículo 32 también. Dice, Jesús les dijo: vayan. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y al momento todos los cerdos echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y ahí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y al llegar al pueblo comenzaron a contar todo lo sucedido, todo lo que había pasado con los demonios. ¿Qué es lo que estaba pasando en los siguientes versículos? Los demonios le pidieron permiso a Jesús para entrar dentro de los cerdos y Jesús se los permitió. Una vez que los demonios, esta legión de demonios entraron dentro de los cerdos, es algo que no habían experimentado estos animalitos. Sintieron el peso y la maldad dentro de ellos, de estos demonios. No soportaron. Es muy probable que ellos hayan causado mucho alboroto, mucho ruido, y el sentir tanto peso, tanta maldad, prefirieron ahogarse en lugar de continuar con eso. Te pregunto el día de hoy, ¿tú qué estás dispuesto a hacer para quitar toda la maldad y todo el pecado que hay dentro de ti? No te estoy pidiendo que hagas lo mismo que hicieron los cerdos, pero sí que hagas conciencia de que tú necesitas quitar tu pecado y la maldad que hay en ti. Por otro lado, los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, lo que pasó con los demonios, y fueron a contárselo a todos los del pueblo. Y veamos la respuesta de los del pueblo. Dice en el versículo 34. Entonces todos los del pueblo salieron a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se fuera
de aquellos lugares. Cuando regresaron los pobladores y estuvieron en la presencia de Jesús, ellos no vieron el gran beneficio que Jesús trajo en la vida de estas dos personas. Jesús pudo quitarles los demonios cuando ellos mismos no podían controlarlos y dominarlos. Por otro lado, es probable que estos pobladores, como se dedicaban a criar cerdos, hayan visto más el valor monetario, hayan visto más las riquezas, que en lugar de tener a Jesús en sus vidas. El día de hoy yo te invito para que tú no tengas miedo y para que seas valiente y para que permitas que Jesús entre a tu vida y también seas beneficiado. Con esto termina mi participación y muchas gracias. Muy bien, pues también para mí es un gran gusto estar aquí con todos ustedes en la iglesia virtual y quiero darle muchas gracias a nuestro hermano Gerardo por la explicación que nos dio. Es increíble saber el poder y la autoridad que tiene nuestro Señor Jesús. Es muy especial conocerlo. Ahora miren, quiero compartirles la otra parte. Esta es la historia de otro hombre. Cómo Jesús llegó a la vida de las personas, ¿no? Y transformó todo su interior, pero también transformó todo su exterior. Aquí vamos a ver la transformación, el cambio que hizo en un hombre que no podía caminar y quizás tenía mucho tiempo así, había mucho sufrimiento, depresión, era despreciado, había muchas situaciones quizás en su vida, pero Jesús vino a transformarlo. Miren, vamos al capítulo 9, es donde Jesús sana a un paralítico. Quiero pedirles que me acompañen a leer. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados». Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: «Es una blasfemia, ¿acaso se cree que es Dios?». Y vamos a hacer un apartado. Miren, aquí hay algunos personajes entrando en escena. Vemos a los amigos del paralítico, al paralítico, y vemos a Jesús, pero además también a los maestros de la ley religiosa. Dice esta escritura que los hombres, al saber que Jesús llegó a su tierra, a su pueblo, se dieron cuenta, ya habían escuchado de Jesús y se dieron cuenta que sin lugar a dudas podía Jesús sanar a su amigo. Entonces algo que me parece aquí muy importante es que Jesús percibió la fe de los amigos del paralítico. Yo considero que la escritura se refiere a que Jesús vio la fe de ellos, no la fe del paralítico. Sin embargo, el paralítico permitió de alguna manera que lo llevaran sus amigos. Entonces, para Jesús fue importante ver cómo los amigos del paralítico tenían fe. Pero muy importante esto, ellos querían que Jesús lo sanara de su parálisis, que lo ayudara a volver a caminar. Y la respuesta de Jesús, en primera instancia, te voy a decir algo, es muy importante esto, porque siempre algunas personas podemos ser, en cuanto a la religión o en cuanto al tema de Jesús, de Dios, podemos ser interesados. La verdad es que estos hombres habían visto sufrir a su amigo durante muchos años y les dolía en su corazón verlo así. Y su mayor interés era que Jesús lo sanara y lo ayudara a caminar. Pero déjame decirte algo, lo más importante, y algo que dijo nuestro hermano Gerardo, lo más importante es que Jesús vino no a curar nuestras enfermedades, no a ayudarnos a pagar nuestras deudas, no vino a esas cosas, vino a perdonar, a ayudarnos a ser salvos. Y para Jesús era más importante perdonarle sus pecados para que este hombre no estuviera en condenación y pudiera algún día llegar al cielo. Por eso de inmediato Jesús, al verlo, le dice: «Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados». Quizás los amigos se quedaron: «Ah, caray, bueno, Jesús, se nos olvidó decirte que lo trajimos no para que le perdonaras sus pecados, sino para que lo ayudaras a caminar». Pero te digo esto porque es muy importante. Cuando tú te acercas a Jesús, necesitas entender que lo que Jesús va a querer primero en tu vida es restaurarte espiritualmente,
como nos lo comentó nuestro hermano Gerardo con los endemoniados. Jesús quería que estuvieran libres de esa maldad. Entonces, muy importante, cuando te acercas a Jesús, debes tomar esta conciencia de que Dios quiere, Jesús va a querer primero, antes de ayudar en muchas áreas de tu vida, porque lo puede hacer y lo va a hacer. Jesús primero quiere que tú estés bien con Dios y que no estés en condenación y que estemos libres de nuestros pecados. Eso es lo que quiere Jesús. Para Él eso fue lo más importante en ese momento. Y vemos cuál fue la respuesta de los maestros de la ley religiosa. ¿Qué era lo que sabían los maestros de la ley religiosa con respecto al perdón de pecados? El Antiguo Testamento señalaba que solamente Dios podía perdonar pecados por medio de los sacrificios que hiciesen los sacerdotes en aquellos tiempos. Entonces ellos dijeron, esto es una blasfemia, esto es una ofensa contra Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Estaban diciéndose dentro de sí mismos, ¿estás diciendo, Jesús, que tú eres Dios? Porque solo nosotros conocemos a alguien que puede perdonar pecados, y ese es Dios. Entonces tú, Jesús, estás ofendiendo a Dios al hacerte Dios mismo. Miren lo que dice la Escritura. Vamos a leer otros versículos. Versículo 4. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Bueno, de entrada Jesús les dio la primer muestra, así de a bote pronto, la primera respuesta, que era Dios. Porque ellos también sabían que solo Dios conoce el corazón del hombre. Cuando ellos se preguntaban a sí mismos, ¿por qué dice que puede perdonar pecados? ¿Acaso es Dios? No lo hicieron con un tono de voz alto, no lo gritaron, se dijeron dentro de sí mismo. Y ahí, cuando Jesús les dice, ¿por qué tienen esos pensamientos? Les estaba diciendo, yo sé lo que pensaste, porque soy Dios. Porque Dios sí conoce el corazón del ser humano. Entonces, así de inmediato, Jesús les dio la primer prueba de que sí era Dios. Pero después remata a Jesús su enseñanza y remata demostrándoles que sí era Dios, diciéndoles, ahora les pregunta, ¿qué es más fácil? Que yo le diga, tus pecados son perdonados, o levántate y anda. La verdad es que si yo voy al centro de la ciudad y veo a un paralítico, es muy fácil que yo le pueda decir, tus pecados son perdonados, pero ¿qué tal si le digo, levántate y anda? Ah, caray, eso es algo fuerte, ¿no? Entonces, obviamente, en la mente de los fariseos, la respuesta era, pues es muy fácil decirle, tus pecados son perdonados. Lo que demostraría que verdaderamente Él es Dios, es que le dijera que se levante y ande. Entonces Jesús le dijo, levántate y anda. Primero, Jesús les dijo, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados? Esa es una muestra de su deidad, de su poder. Después perdona pecados, porque tenía el poder de perdonar pecados. Y después sana a este paralítico. Fue un cañonazo, fue algo rotundo a la mente y el corazón de estos maestros de la ley. Vamos a seguir leyendo. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Bueno, vemos ya en este versículo, en el versículo 7,
cómo fue una realidad el hecho de que Jesús sanara. Con esto dio una prueba más, entre otras tantas que había dado, que verdaderamente era Dios mismo en la tierra. Pero aquí quisiera volver un poco más a la imagen que tenemos de este paralítico. Jesús le perdona sus pecados y le dice, ponte de pie y anda. Tú y yo tenemos personas valiosas en nuestra vida que nos han ayudado a salir adelante, que han tenido fe por ti y por mí cuando nosotros no la tenemos. Pero pon atención en esto, porque llega el momento en que Jesús a nosotros nos hace un bien, personalmente nos ayuda, nos perdona, nos ayuda a levantarnos, a salir adelante. Y Jesús nos dice, tus amigos ya te trajeron, ellos ya oraron por ti, ellos ya rogaron a Dios, ellos sacrificaron su tiempo para ayudarte. Ahora a ti te corresponde hacerte cargo de tu propia fe. Hubo personas que tuvieron fe por ti, así como los amigos del paralítico tuvieron la fe por él. Por ti y por mí otras personas pueden llegar a tener esa fe, pero llega un momento en que Jesús te dice, ponte de pie y tú mismo anda con tus propios pies, ya no andes con la fe de alguien más, porque yo a ti en lo personal te sané y te ayudé. Jesús no quiere que nos pongamos de pie y que después nos volvamos a arrastrar. Eso no quiere Jesús en nuestras vidas, no quiere en la vida de nadie. Tú y yo somos responsables de nuestra vida espiritual. Llega un momento en que nosotros necesitamos hacernos cargo de nosotros mismos, pero no solamente eso, ahora ayudar a otros a que se puedan estar en la presencia de Dios, a que puedan levantarse y que puedan caminar con su propio pie. Las multitudes se quedaron sorprendidas, se atemorizaron. Yo creo que hubo un temor santo de la presencia de Dios en ese momento y alababan a Dios. Es una realidad, qué increíble. Ya en el versículo 9 vamos a ver la historia en la próxima clase. Vamos a ver un poquito acerca de la historia de este hombre de Mateo, pero me parece muy interesante cómo dice la Biblia que Jesús iba caminando y lo vio en la cabina de donde se cobraban impuestos, y le dijo, sígueme y sé mi discípulo. ¿Sabes? Te voy a decir algo, que ¿por qué razón los cobradores de impuestos eran tan odiados en aquel entonces? A lo mejor tú conoces un poco acerca de esto, pero mira, es como el día de hoy. Te voy a decir algo, por ejemplo, hay empresas que se dedican a prestar dinero, financieras o bancos, y lo que hacen es prestar dinero a personas, pero ellos saben que hay un riesgo, un porcentaje de personas que son riesgosas para que ellos puedan obtener los ingresos que prestaron. Y cuando ya no logran hacer el cobro, a todas esas personas venden su cartera de clientes. ¿A qué? A despachos jurídicos o a abogados. Entonces lo que hacen es decirle, mira, tengo toda esta cartera de clientes que yo no pude cobrar. Lo que quiero es que regrese mi dinero, aunque no sea con los intereses que estas personas me iban a pagar. Es más, te hago una rebaja todavía, te la vendo. Te vendo mi cartera a tantos millones de pesos. Pero a esta cartera, una vez que tú tengas los pagarés, los documentos de deuda de todos estos, tú puedes cobrar lo que tú quieras con una demanda judicial. Esto es lo que hacían los cobradores de impuestos. Ellos llegaban con las autoridades romanas y les decían, a ver, ¿cuántos contribuyentes tienes en tal provincia? ¿Cuántos contribuyentes tienes en aquella población? Entonces, hacían el cálculo y decían, bueno, tú debes recibir tantos impuestos de este pueblo. ¿Ok? Yo te compro la cartera, por así decirlo, de todos estos contribuyentes, pero además yo puedo cobrarles lo que yo quiera. Y es por eso que se hacían tan ricos, porque podían cobrar lo que ellos quisieran. Entonces eran personajes muy odiados en aquel entonces, los cobradores de impuestos. Dice Jesús que se encontró a ese hombre, a Mateo, y le dice, ven y sé mi discípulo. Lo impresionante fue la respuesta de Mateo. Y quisiera hacerte esta pregunta. Cuando Dios te llama,
a su presencia, cuando te llama a aprender de su palabra, ¿cuál es tu respuesta? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Mateo? Se paró y en ese momento siguió a Jesús. Yo puedo percibir que de todos los apóstoles, de los que más sacrificaron para seguir a Jesús, sin lugar a dudas, fue Mateo. Uno de los que más sacrificó, más que Pedro, más que Juan, más que Jacobo. ¿Sabes por qué? Porque si fracasaba el movimiento de Jesús, todos ellos, Pedro, Jacobo y Juan, podrían volver a la pesca sin ningún problema. Pero en lugar de Mateo, en cuanto él se levantó de esa silla, ya iba a haber a alguien de inmediato que quisiera hacerse rico. Y no cualquiera estaba dispuesto a dejar esos puestos, pero Mateo sí. Lo curioso también es quizás ver la respuesta o lo que sintió Pedro, Jacobo y Juan cuando vieron que Jesús tomó como uno de sus discípulos a Mateo. Y te voy a decir por qué. Porque también los cobradores de impuestos podían cobrar impuestos de los peces que se sacaran del mar. Entonces, imagínate el hecho de que Mateo pudiese haberle cobrado impuestos a Pedro, a Jacobo y a Juan, y el saber que Jesús tomó a Mateo como uno de sus discípulos. Casi pusieron a lo mejor sus ojos como gorila, ¿no? Cuando se enojan. Oh, ¿cómo que Mateo? Si nos cobró impuestos por cada pescado que sacamos. Lo interesante es que Jesús, una vez más, vino a salvarnos a todos. Y en la próxima clase vamos a hablar un poquito más de este gran personaje bíblico. Mateo cambió sus listas interminables de contribuyentes para pagarle impuestos a Roma. Cambió todo eso por esas listas interminables donde contaba dinero. Lo cambió por hacer precisamente este libro de Mateo, por redactar las enseñanzas de Jesús. Gracias y hasta pronto.